Bueno, yo tengo es como una duda porque no he preguntado, nadie me ha aclarado de el libro Apocalipsis. Yo tengo entendido que, o sea, no sé, quiero saber bien sobre el libro de Apocalipsis. Sé que lo escribió, es una revelación, algo que ya es como que ha pasado, pero claro, mucha gente dice que eso no ha pasado, entonces yo quisiera que usted me explicara. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización, la verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video, a este nuevo y pregunta y respuesta, donde le hace una pregunta al Padre Luis, una específica sobre el Apocalipsis. Si lo del Apocalipsis ya está pasando, no ha pasado, o ya pasó. Le hacen esta pregunta sobre el Apocalipsis. Quédate para que veas la respuesta del Padre Luis, para que veas muchas otras preguntas que en algún momento de nuestra vida nos habremos hecho y no hemos tenido una respuesta. Así que suscríbete, comparte, deja tu like y disfruta de este video. La oportunidad a que ustedes pregunten. Y ustedes verán cómo la palabra de Dios ilumina, cómo la palabra de Dios aclara, saca de dudas. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, alguien que quiera preguntar, pues. Aprovechenme, ahorita que dijo uno, ahorita que podemos. Dáseme la sillita esa para acá, por favor. ¿Uno que quiera preguntar? ¿Alguna duda? No hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Se sienten ahí, ahorita vienen. Uno que quiera preguntar, pues. Pregunten algo. Si no, yo les pregunto a ustedes. No tengan miedo, aquí no hay ningún problema. Bueno, yo tengo es como una duda porque no he preguntado, nadie me ha aclarado de el libro Apocalipsis. Yo tengo entendido que, o sea, no sé, quiero saber bien sobre el libro de Apocalipsis. Sé que lo escribió, es una revelación, algo que ya es como que ha pasado, pero claro, mucha gente dice que eso no ha pasado, entonces yo quisiera que usted me explicara. El libro del Apocalipsis se llama Apocalipsis, que es un género literario, es género apocalíptico. ¿Y qué significa apocalíptico? Es un género figurativo, para que solo lo entiendan los a quien se dirige, los que saben de eso. Por ejemplo, no sé si ustedes cuando estudiaban lo hacían o no, pero cuando yo estudiaba, los muchachos se inventaban como otro idioma, con números, con signos y tal, donde se decían las cosas, y si la mamá agarraba el libro, el cuaderno, no podían detectarlo. Eso se llama apocalíptico, género apocalíptico, donde hay símbolos que no todos entienden, pero que sí lo entiende el interesado. Entonces llegaba el novio y agarraba el cuaderno de la muchacha, y ahí podía leer lo que le decía: te amo, mi vida, te espero en tal parte, pero con unos símbolos que el papá y la mamá no podían distinguir. Género apocalíptico. Entonces, ¿por qué surge ese género? Porque es el tiempo en que están matando a los cristianos. Es el tiempo que están matando a los cristianos. Por eso el Apocalipsis fue escrito por San Juan en la isla de Patmos, cuando estaba desterrado en Patmos. Entonces ya los cristianos estaban siendo asesinados, y había un gobierno que era de los emperadores. Los emperadores eran un gobierno que mataba a los cristianos. El que se llamara cristiano, el que viviera la fe cristiana, lo mataban. De allí que vivieron mucho tiempo huyendo, y para poder celebrar su fe lo hacían en las catacumbas, donde nadie los encontrara, y cuando los encontraban reunidos, los mataban. Entonces San Juan utiliza el género apocalíptico. ¿Para qué? Para que cuando la gente del gobierno encontrara la carta que cargaba Julano de tal, al leerla no se daba cuenta de quién estaba hablando. Estaba hablando del gobierno y no se daba cuenta que era del gobierno, porque estaban hablando de un género apocalíptico. Y Apocalipsis se escribió para la gente que estaba siendo asesinada en ese momento, para los cristianos perseguidos en ese momento. Entonces todo lo que estaba escrito ahí sucedió. Ahora,
¿solamente en aquel tiempo se perseguían los cristianos? No, en este tiempo también. O sea que el Apocalipsis vuelve a repetirse. ¿Me capta? Porque en aquel tiempo perseguían a los cristianos. Y hoy en el mundo hay muchos lugares donde también se persiguen a los cristianos. Entonces, muchas cosas que sucedieron vuelven a suceder. Y por eso el Apocalipsis tiene vigencia para nosotros. Porque si es verdad que sucedieron, que hubo un gobierno que atacó a los cristianos, vendrá no solamente un gobierno, sino muchos gobiernos que atacarán a los cristianos. Eso es lo que quiere decir. Hubo y habrá. Que hubo allá falsos profetas, los hubo y los habrá. ¿Ve? Que hubo anticristo, los hubo y los habrá. Entonces, ese es el detalle del Apocalipsis. Fue escrito para los de aquel tiempo, pero también sirve para nosotros. Igual que las demás escrituras. El Evangelio de San Mateo fue escrito para aquel tiempo y se adapta a nosotros. San Marcos, igualito, todo fue escrito para aquel tiempo y se adapta a nosotros. Así también es el Apocalipsis. Pero específicamente fue escrito para aquel tiempo. Y muchas de esas cosas ya sucedieron. ¿Otra preguntita? Padre, mi hermano es de acá de Venezuela, vive acá en Venezuela y me preguntaba que uno no, ¿por qué tenía que decirle santo? Que tenía que decirle, nadie podía decirle al Papa santo, porque él no era santo, que solo santo era nuestro Señor. Y yo que no le tuve respuesta. Solamente hablé con el Padre Toro, ahí le mandé el número y hablé con él, que él sí le saca de cualquier duda, porque yo todavía no me sé defender, apenas estoy empezando. Muy bien. A ver, allá Levítico 21:8, a ver. O 8:21, si no es blanco es negro. 21:8, ¿qué dice? Escuche, Levítico 21:8. Escuche, niña. Escuche. Al sacerdote lo tendrás por santo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo. Será santo. Para ti. Para ti. Porque yo soy santo. No porque el sacerdote sea santo, no porque el papa sea santo, sino porque el que lo nombró es santo. Está en la Biblia Reina Valera también, aunque le quitaron sabiduría. Entonces que ellos digan que no podemos llamar santo padre al papa, no han leído la Biblia. Sí, pero ahí también lo dice la Biblia. Dice, al sacerdote tú lo tendrás por santo, no porque él no peque, sino porque yo, que lo elegí, soy santo. Ellos no lo saben, pero ahí está en la Biblia. Ahí está la explicación. ¿Ah? ¿No saben lo que dice? El que no sabe lo que dice es él. Ahora usted puede agarrar Levítico 21:8 en adelante. Usted le dice, mire, el que no sabe es usted. Al sacerdote lo tendrás por santo, porque yo, el Señor, soy santo. Ah, otra preguntita, pues. Aprovechen. La otra cosa, mire, mientras otros preguntan, ¿por qué los protestantes no saben lo que significa santo? Entonces ellos piensan que santo es aquel que nunca peca. Y eso no es ser santo. Solamente así es santo Dios. Santo es aquel que lucha por no pecar y cuando ha pecado se levanta. Venga. También me dijo mi hermano que tampoco nadie le podía decir Señor a otra persona, a cualquier persona, que Señor no era sino el Señor, o sea, Dios. Sí, es un error, porque Señor
existe el Señor de los señores, el Rey de reyes, pero también existe el Señor, que no es el Señor de todos los señores. Me explico mejor. Hay dos clases de señores. Señores son los que tienen sus siervos. Los que tienen siervos son señores. Si usted tiene varios obreros o varios siervos, usted es señora con S minúscula. Y si es un hombre, un señor con S minúscula, porque tiene varios servidores. Pero Señor con S mayúscula, solamente Dios. Porque Señor es el que tiene varios servidores. Y nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor con S mayúscula, porque todos le servimos a Él. Y al Señor de la bodega o al Señor de la finca tal lo llamamos Señor, no con S mayúscula, porque Él también tiene sus servidores. Y a eso se le llama Señor. Bueno, otra preguntita pues. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a leer la Biblia y empezar a contemplarla, a meditarla y hacerla propia de uno? Cuando usted va a comenzar desde cero, tiene que comenzar por el Evangelio de San Marcos, porque el Evangelio de San Marcos es el Evangelio más sencillo. Es el Evangelio escrito para los que no sabían nada, los paganos que no conocían nada del Señor. Y después de San Marcos puede pasar a San Mateo, después a San Lucas, San Juan, todo el Nuevo Testamento. Cuando llegara al Apocalipsis no lo lee, lo deja de último. Pasa al Génesis y del Génesis lee todo seguido, hasta llegar al Apocalipsis. Y ahí sí lee el Apocalipsis. ¿De qué manera se lee? Agarra un capítulo diario. Usted agarra un capítulo y lo lee sin afán. Sin afán. Despacio. Tranquila. Que nadie le está apurando, que nadie. Por eso dice que María se sentó. Eso significa se instaló sin afán a los pies del Señor para escuchar su palabra. Entonces tenemos que sentarnos, significa reposadamente, sin afanes, a escuchar la palabra de Dios. Ahora, nunca se debe leer la Biblia sin invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos abre el entendimiento, el que nos da la sabiduría, y Él es el que prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. ¿Otra preguntita? Y ojo, y podría decirle ahora en familia, aquí hay padres de familia y muchos de ustedes trabajan con familia. ¿Cómo se hace en familia? En familia primero se reza el Santo Rosario, y después que se reza el Santo Rosario, igualmente se lee un capítulo. Y después que se lee, la pregunta que se hace es, ¿qué dice? Y después, ¿qué me dice a mí? Y compartimos. Comparte el hijo, comparte la mamá, comparte el papá. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Y ahí van compartiendo. Y así en familia se va creciendo en la palabra del Señor. ¿Hago otra preguntita? Venga. Padre, yo quisiera preguntarle o hacerle referencia a una pregunta que me hizo en diciembre pasado una sobrina y yo pues no pude contestarle de la mejor forma. Ella me preguntaba que por qué los católicos celebraban la Navidad. ¿Por qué la celebraban? Porque según ella tenía un video que le había enviado otro protestante donde hacían la Navidad alusiva a un dios egipcio, no sé qué cosa. Entonces, no sé si de repente me permitiera hacerle esa y otra. La siguiente sería, nosotros como padre pecamos, podemos ir al infierno si permitimos vivir en nuestra casa paterna hijos amancebados. Que vaya al infierno, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Que peca, sí. Hay dos maneras de pecar. Una,
que usted le meta un tiro a una persona. Y otro, que usted le dé el arma a otra persona para que le mate al enemigo. Peca usted que le dio el arma para que lo mate y el que le disparó. Usted es cómplice. En ese pecado es pecado su hijo que vive en concubinato y usted es cómplice porque usted le presta la casa para que cometan el pecado ahí. Si ellos quieren pecar, que lo hagan en un hotel, en otra casa, pero no en su casa. En su casa pueden ir a vivir él solo. Pero un día va a llegar con ella, perfecto, no la va a sacar corriendo. Arregla un cuarto para ella y otro cuarto para él. Pero no, yo queremos vivir juntos, váyanse a un hotel. Aquí mando yo. Pero usted no debe ser cómplices. Es un pecado. Padre, pero ya tenemos el hijo y no sabíamos que era pecado y lo tenemos en la casa. Perfecto. ¿Qué pueden hacer? Decirle, mira, hijo, esto es pecado. Mostrarle, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice que eso es un pecado a los ojos de Dios, que todos tengan por gran estima el matrimonio, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los aborrece. Usted le dice, mire, esto es un pecado, esto no es correcto. Yo quiero que ustedes tomen una decisión. ¿Se casen o se separen? Papá, yo casarme no pienso. Pues entonces sepárese. Pues separarme tampoco pienso. Pues entonces vete a otra casa. Vete a otra casa. Le doy 6 meses, 1 año para que usted arregle. Porque buscar una casa de un día para otro es difícil. Le doy 1 año. Si el próximo año no se casa, usted se va de la casa. Y mire que le estoy dando oportunidad. Porque tirarlo a la calle no está bien. Pero usted le va a decir, tal fecha, usted se va si usted no se casa. No le estoy obligando a que se case. Le estoy diciendo que si no se casó, se va y vive en otra parte. Busque otra casita, arregla su vida. Y en cuanto a la primera pregunta que hacía, ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? Porque nosotros celebramos un acontecimiento. Nosotros celebramos un acontecimiento. Nació el Redentor, dice la canción. Nació el Redentor, nació. Eso lo celebramos, que ha nacido el Mesías. Para nosotros es una gran alegría, un gran gozo. Nosotros no celebramos un día, no, una fecha. No, nosotros celebramos un acontecimiento. ¿Es verdad que Jesús nació? ¿Sí o no? Sí. ¿El Emmanuel, Dios con nosotros, es verdad que vino al mundo? Sí, pues se partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nosotros celebramos ese acontecimiento. ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Porque esa es la fecha en que Él nació como tal. No se sabe la fecha como tal con exactitud, pero nosotros no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. ¿Por qué el 25 y por qué no el 21? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no en enero? Porque el 25 de diciembre, según los que saben de eso, es el día más largo del año. Es el día donde el sol brilla más. Y según la Biblia, Jesús es el lucero que nos ha nacido de lo alto, el sol que nos ha nacido de lo alto, Lucas 1:78, o allá el Apocalipsis capítulo 21, versículo, por ahí como en el versículo 15 en adelante, la Nueva Jerusalén no necesitará de sol, porque el Cordero será el sol. Entonces Jesús es el sol, y Él, como la Biblia dice en Lucas 1:78, y en Apocalipsis 21, por allá como en el 15 en adelante, o del 10 comienza a hablar de la Nueva Jerusalén. Pero el Cordero que es el sol, es como en el 15 o 20 por ahí, que el Cordero que es el sol, que nos va a iluminar. Entonces nosotros celebramos ese acontecimiento el día del sol. ¿Y por qué el día del sol?
Porque los paganos celebraban el Dios más grande el primer día de la semana. O sea, los paganos eran los que gobernaban el mundo. Y a cada día le tenían un nombre. El nombre que nosotros le tenemos, solo cambiamos un nombre. A ver, el primer día lo celebraban al dios Sol. El segundo día a la luna, diosa luna. El tercer día al dios Marte. El cuarto día, dios Mercurio. Quinto día, Júpiter, Venus y Saturno. Cada día a un dios. Pero el dios más grande de los paganos era el sol. Por eso el primer día de la semana, todavía en inglés, suena así como Sunday, o yo no sé cómo le dicen, ¿no? Pero día del sol. Y para nosotros los cristianos ya no es así, es domingo, día del Señor. ¿Qué le estamos diciendo a los paganos? Ustedes adoran el sol como astro, y ese no es Dios. El sol que nos ha nacido de lo alto, según San Lucas 1:78, es Jesús. Ese sí es el verdadero sol, esa es la luz del mundo. Entonces, ¿ustedes quieren adorar a Dios? Ese Dios es Jesús. Y el 25 de diciembre, que ellos adoraban al Dios grande, que era el sol astro, los cristianos le dicen, no, ese no es el Dios grande es Jesús. Ahora ustedes van a adorar a Jesús. Y por eso se pone el 25 de diciembre, para decirle al mundo entero que el Dios más grande es Jesús. Y celebramos la Navidad porque es un acontecimiento que nos ha llegado el Dios. Entonces, los protestantes no lo saben y escuchan cantar el gallo y no saben dónde. No saben por qué lo celebramos el 25 de diciembre, porque es el día del Dios más grande. Y el Dios más grande es Jesús. Es el Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, Salmo 94. ¿Hago otra preguntita? Mi pregunta es, ¿cuál es el basamento de la Iglesia para hablar del purgatorio? Los protestantes no saben qué significa purgatorio. Pero en las leyes romanas, en las leyes judiciales, cuando una persona es sentenciada por haber cometido cualquier crimen, lo sentencian y va a purgar una sentencia. Va a purgar, a pagar. Y de ahí viene la palabra purgatorio. Por lo que es las leyes, ¿cómo es? De abogados, leyes civiles, leyes, bueno, las leyes, que significa purgar una sentencia. Usted cometió un error, usted va a purgar. Ahora, basamento bíblico. Jesucristo dice que si nosotros fallamos, vamos a ser como igual a las leyes civiles. Va a haber un guardia, el guardia lo manda al juez, el juez dicta una sentencia y de ahí va y paga, y cuando pague el último centavo sale. Entonces en las leyes civiles se llama purgar, y de ahí viene la palabra purgatorio, y eso está en Mateo capítulo 5 versículo 25, y lo vamos a escuchar. ¿Cómo sabemos que es purgatorio y no el infierno? Porque del infierno nadie sale. ¿Cómo sabemos que es el purgatorio y no es el cielo? Porque en el cielo usted no va a pagar, no va a purgar. Escuche. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Captan? Mientras estamos aquí en la tierra, vamos de camino al juicio. ¿Quién es el juez? Dios. Vamos camino al juicio. Y tenemos que arreglar con el adversario aquí en la tierra. Vamos camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez? Aquí está el juez. Está hablando de las leyes civiles. Hay un juez. ¿Y el juez a los guardias?
Está hablando, pone el ejemplo de lo civil, que la gente capte a los guardias. Que te encerrarán en la cárcel. Ahí se llamaba purgar una sentencia. Entonces usted va a la cárcel. ¿A qué? A purgar, a pagar. Nosotros en castellano, así, que no somos nada no sabemos de leyes, decimos va a pagar. Los de leyes dicen a purgar una sentencia. En verdad te digo. Si es en verdad, no hay mentira. Hay que creerlo. No saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Sí saldrá. Entonces no es el infierno. Porque del infierno no sale nadie, es eterno. Pero tampoco es el cielo, porque usted en el cielo no va a pagar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos purgatorio, matarirerireron. Va a purgar, va a pagar hasta el último centavo y de ahí va a salir. Y la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice que una persona que haya portado mal, que haya hecho las cosas incorrectas, puede salvarse, pero después que haya pasado por el fuego. Y a eso llamamos purgatorio. Un día se verá el trabajo de cada uno. Será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Se salvará? Sí se salvará. Pero como a través del fuego. Pero primero tiene que pasar por el fuego. Ese no es el infierno, porque el infierno no se salva. El que cae en el infierno no se salva. La última. ¿Así? Padre, yo tengo una hermana que es protestante y ella, en toda la familia somos católicos, pero es la única protestante que hay y ella dice que se quiere bautizar, que va a venir a bautizarse aquí en Venezuela por lo evangélico. ¿Qué pasa con eso? Nosotros somos bautizados por Eso se llama renegar de la fe, eso se llama, eso es un pecado de apostasía. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, que Dios ha dejado un solo bautismo. Escuchemos. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo bautismo. Efesios 4, 4 en adelante. Un solo Señor, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo. ¿Y se va a bautizar a otro lugar? Entonces se llama apostasía, renegar de la fe. Y eso es un pecado. Bueno, vamos a cortar entonces. Señor Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. También te doy gracias por la salud de mi padre, que muchas veces te hemos pedido por él y tú nos has escuchado. Cada día va mejorando gracias a ti, porque grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Bendito seas, alabado sea y glorificado seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. ¿Cuál es la tarea? Leer el Salmo 119 del versículo 1 al versículo 176. Si no lo hacen, dijo uno, el diablo le jala las patas de la noche. Mentira, echándole broma. No, tarea para la casa.